Bien, entonces estamos recordando en este proceso de diseño para fatiga que el concepto fundamental es que en lugar de tener el valor de la resistencia estática, ahora tenemos una resistencia a la fatiga que es una resistencia reducida y mayormente tenemos que conseguirla de modo experimental. O tomando correlaciones lo más seguras posibles para poder especificar nuestro diseño con base en datos seguros de pruebas de fatiga. Las pruebas de fatiga entonces nos dan esta característica. Entonces fíjense la característica que es en general potencial, esta ley de que la resistencia elevada a la m multiplicado por el número de ciclos da una constante. Y esto es válido para aluminio y para los aceros, pero en diferentes rangos. Entonces, fíjense que cuando aquí uno saca los logaritmos, queda m veces el logaritmo de la resistencia más el logaritmo del número de ciclos igual a una constante. O sea que despejando el logaritmo de la resistencia es menos 1 sobre m, logaritmo del número de ciclos, más una constante. Sí. Una pregunta. Nosotros como diseñadores, ¿cuándo sabemos que los datos o una correlación, digamos, de datos es seguro? ¿Cómo determinamos eso? Bueno, en primer lugar, deben proveer información acerca de cuál fue el procedimiento para realizar las mediciones. Debe ser repetible. Ellos deben decir, nosotros hicimos esta prueba con estos materiales, de estas características, en estas condiciones, en este tipo de maquinaria. Y debe ser repetible y verificable. Y eso en general en la comunidad internacional se verifica. Siempre hay mucha gente que dice, bueno, yo verifiqué, probé esto, y cuando no da, la gente lo menciona. Dice, bueno, realmente fulano dice que le daba esto, pero eso no se obtiene. Entonces, la mayoría de conjuntos de datos publicados en la comunidad académica, sujetos a verificación externa, son validados por ese proceso. Siempre hay personas que verifican, verificaciones experimentales, y a eso me refiero en el sentido que debemos tener la tabla de los procedimientos con los resultados y la especificación de los procedimientos que se usaron y más o menos un análisis, y normalmente hay publicaciones donde ya están. Entonces, por ejemplo, para el aluminio aeronáutico, para las aleaciones de aluminio aeronáutico, hay muchos datos validados, probados, de diferentes clases de aleaciones que se pueden usar. Quizá el problema que nosotros tenemos con esos aluminios aeronáuticos no es que los datos no estén validados, sino que conseguir la aleación es o sea, tenemos datos de unas aleaciones, pero que no son las que están en nuestro alcance. Y con los aceros, desde el siglo pasado ha habido muchísima experimentación y se sigue realizando, y se puede buscar a través de los mecanismos de búsqueda académicos. Bueno, entonces fíjense que este tipo de correlación potencial brinda una recta cuando se grafica con los dos ejes en escala logarítmica. Entonces se pone en escala logarítmica la resistencia y en escala logarítmica el número de ciclos. Aquí esto da una recta dependiente negativa menos 1 sobre m logaritmo de n más una constante igual al logaritmo de s. Y yo creo que podemos tomar, fíjense, la curva de Wöhler, esta curva de Wöhler, que es el diagrama SN. Aquí también debemos llamarlo
Este es el diagrama SN o curva de esfuerzo-vida. Diagrama de esfuerzo-vida para el acero. Se ha visto, como ya hemos mencionado, que tiene tres rangos. Un rango de 10 a la 0 a 10 a la 3 ciclos. Otro rango desde 10 a la 3 hasta 10 a la 6. En que cambia la pendiente de los valores de la relación potencial para la resistencia del material. Entonces, podemos, usando estos valores que están aquí, calcular cuánto da la M correspondiente acá, y cuánto da la constante. Pues, por ejemplo, hagamos eso para que lo tengan allí. En el primer rango, estamos hablando de 0 a 3, es decir, desde 1 a 1000 ciclos. De 1 a 1000 ciclos, entonces fíjense que la expresión va a ser logaritmo de S de la resistencia igual a menos 1 sobre M, logaritmo del número de ciclos más una constante. Entonces ponemos esto en número de ciclos igual a 1, y entonces esto da logaritmo de, en ese caso es la SUT, igual a menos 1 sobre M por el logaritmo de 1, que da 0, más la constante. Entonces aquí nos dice cuánto debe dar la constante. La constante tiene que dar el logaritmo de la SUT. De la misma manera lo ponemos en el número de ciclos igual a 3. Entonces logaritmo de, fíjense que acá en el diagrama de Wöhler, la resistencia evaluada cuando n es igual a 3 vale 0,91 SUT. Entonces aquí es 0,91 por la SUT igual a menos 1 sobre M por el logaritmo del número de ciclos, que estamos diciendo que es precisamente 3, más la constante que dijimos ya que vale logaritmo de la SUT. Entonces ahí al despejar la M, fíjense que por el lado izquierdo, logaritmo de un producto es una suma, ¿no es cierto? Esto es el logaritmo de 0,91 más el logaritmo de la SUT igual a menos 1 sobre M por 3 más logaritmo de la SUT. Por lo tanto, ahí ya sale la M. ¿Sí? Miramos aquí. Bueno, era el logaritmo del número de ciclos, y el número de ciclos era 1000. Entonces, usando logaritmos en base 10, da 3. 3. Logaritmo de 1000 que da 3. Entonces, aquí estos logaritmos se van y queda logaritmo de 0,91. Del diagrama de Wöhler.
Esa es una de las observaciones del señor Waller, que es una observación muy importante aquí, que en la zona de vida carga estática, el quiebre da aproximadamente con ese valor de 0,91 veces la SUT. ¿Sí? O sea que si estamos trabajando para vida infinita, sería que pondríamos el punto 506 por eso. Exactamente, para vida infinita, este es el valor antes de corregirlo por los factores de margen. ¿Sí? Bien, entonces aquí está 0,91 igual, logaritmo de 0,91 igual a menos 1 sobre m por 3. Entonces fíjense que la m da ¿cuánto? Aquí 3 veces el logaritmo de 0,91 negativo y ¿cuánto da la m ahí? Ya lo puedo sacar de una vez, ¿no es cierto? La m es igual a menos, tengo que ser el invertido de 1 sobre, aquí voy con el logaritmo de 0,91 y eso tenía que dividirlo por 3 y ese 3 en el denominador se vuelve un 3 aquí arriba. ¿Cuánto? 73.24. O sea, eso es una M gigantesca. Pese a la M por el número de ciclos igual a constante. En realidad, aquí la costumbre en términos de diseño es pensar que durante la zona esta estática prácticamente la resistencia no cambia. Por eso, en la vida, en la zona de carga estática, esta curva aquí es muy plana, muy plana, y eso es lo que da ese valor de la M tan grande, que la curva es realmente muy aplanada. .91 es este valor de la curva de Waller, este que está aquí. Esto es para los aceros, únicamente los aceros tienen este rango de que la zona de 0 a 3 va desde la SUT hasta 0,91 SUT. Para el otro rango, lo podemos hacer también. Valores de M, diagrama de Waller. Ahora aquí vamos a ponerle a este, que esto fue, digamos, carga casi estática. Para ser elegante se le pone una U aquí. Y acá vamos a decir que este es el rango de vida finita. Entonces estamos hablando que ahora vamos con los logaritmos desde 3 hasta 6 de 1000 a 1.000.000 de ciclos. Logaritmo de esta es la ecuación. Entonces el extremo izquierdo ya lo tenemos acá descrito. Solamente que la constante ya no podemos decir que vale logaritmo de SUT. Ahora es simplemente una constante. Y en el otro extremo tenemos logaritmo de 0.506 por la SUT igual a menos 1 sobre m por, en ese caso es 6, más también la constante,
Y listo. Entonces de aquí hay que despejar la constante y despejar la m. Entonces, sugerencia, multiplico por 2 la primera ecuación y se la resto y elimino la m, ¿cierto? Estamos haciendo solución por sustitución, ¿verdad? Todos ustedes se ven terribles. Yo no sé qué les ha pasado en estos días, no sé qué los está maltratando, pero hay algo espantoso que está ocurriendo con ustedes. Bueno, y las noticias mías tampoco son mejores. O sea, realmente yo no pensé que les iba tan mal en esos parciales. Poca gente que entregó parciales en blanco, hojas sin terminar. Las iteraciones de todo solamente hechas, por ejemplo, las de la que era la evaluación preliminar. Entonces, solamente haciendo la preliminar y lo otro no estaba hecho. O cosas así. Bueno. O sea, con todo. Sí. Bueno, yo lo alcancé a terminar todo, pero sinceramente el horario pues, no combino mucho. No, pero es que hablando del que fue aquí en clase. Ah, ok. El que fue aquí. Yo pensé que era el de la casa. El que fue en la casa, pues, se supone que les iba a ir mejor, porque además ya habían hecho la primera mitad igualita y era solamente completarlo con la solución de la estática. Yo me imagino que el problema es que no les daba la estática. No les cerraban los momentos, entonces ya se bloqueaban y no siguieron con el resto. Bueno, voy a resolver esto. Entonces, esta la multiplico por 2. Y esta, entonces, esto de acá simplemente se lo resto. Le multiplicamos por 2 la de arriba para que este 3 dé igual a este 6. De manera que al restar, este término con la m se elimina. ¿Ah? Pero por eso digo restar. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la operación, aquí queda dos veces logaritmo de 0.91 por la SUT menos el logaritmo de 0.506 por la SUT. Igual a 0, perdón, igual a 0 primero, más 2 veces la constante, menos la constante, que debe dar la constante. Y del lado izquierdo, fíjense que aquí da 2 veces logaritmo de 0.91 más logaritmo de la SUT. Y acá logaritmo de 0.506 más logaritmo de la SUT. Entonces 2 menos 1 queda 1. Entonces debe dar logaritmo del 0.91 voy a ponerlo acá con el 2. 2 por este más 2 por el logaritmo de la SUT menos logaritmo del 0.506 y aquí menos el logaritmo de la SUT y esto es igual a la constante. ¿Cómo? Era más, pero lleva un signo menos adelante. Entonces, ambos quedan con menos.
Entonces 2 menos 1 queda 1 del logaritmo de la SUT y aquí sí queda esta. Bueno, ¿cuánto da ese 2 logaritmo de 0,91 menos el logaritmo de 0,506? Logaritmo en base 10, ¿no? Yo aquí puedo usar Python también. ¿Cómo se escribe? np.log de 10, o bueno, de 100, debería dar 2. No está definido. Import numpias np. Este no es el logaritmo en base 10, es logaritmo log 10, ahora sí. Entonces, np log 10 de 0.91 multiplicado por un 2 menos np.log 10 de 0.506. 0.2139. Listo. Entonces aquí da 0.2139 más ese logaritmo de la SUT. Eso es la constante. Muy bien, y de ahí entonces ya podemos despejar la M. Entonces tenemos que calcular cuánto da la M, por ejemplo, en la primera, en la segunda, por ejemplo. Aquí en la segunda, meter esta constante acá, restarla. Está bastante incómodo, ¿no? Sacar la M. Estémosle. Bueno, listo. Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces lo ponemos. Pongámoslo en 14 aquí. Logaritmo de 0.91 por la SUT igual a menos 3 sobre m más la constante 0.2139 más el logaritmo de la SUT. Pongamos una SUT con un cierto valor. ¿Esto será sensible a las unidades o aguantará sin unidades? Yo creo que como estos son logaritmos, sí debe dar con las unidades. Sí. Sí, esto es lo que tengo que resolver. Aquí. Pongamos una SUT de 540 megapascales. Entonces, yo tengo por una parte del lado izquierdo np.log 10 de 0.91 por
El teclado ya molesta. 0.91 por la SUT igual a una X que tengo que calcular más 0.2139 SNP.log log 10 de la SUT. Listo, entonces si despejo la X es igual a np.log 10 pasa negativo, más lo demás que está allí. .25. 0.2548 es la X, que es menos 3 sobre M. Si la, bueno, vamos a ponerla aquí. Vamos a poner aquí una SUT, el valor de menos 3 sobre M y el valor de la M. Entonces, la SUT de 540 fue que puse megapascales. Por 10 a la 6. 540, el menos 3 sobre M da 0.2548. Y por favor, ustedes me ayudan allí en la calculadora cuánto da la M ya despejado del menos 3 sobre M. Ahora hagamos otro con una SUT de... No, ya al menos lo tiene aquí puesto, mira. 11. ¿Qué? 11.77. Bueno, ahora cojamos una SUT más bajita, por ahí de 320. Y despejemos otra vez la X. Y que una vez la escriba. El menos no se debe tener en cuenta también. Ah, porque se cancela el logaritmo de la SUT. Sí, claro, se cancela. Mírenlo, aquí queda log de 0.91 más log de la SUT igual a menos 3 sobre M más este 0.2139 más el log de la SUT. Entonces los logaritmos de la SUT se cancelan. Listo, entonces ya sabemos que la M de este lado da 11,77 en el diagrama de Wöhler de los aceros, aquí, y acá la M da 77 y pico. Entonces la curva potencial, acabamos de descifrarla, vamos a ponerlo acá, de todas maneras, eso no va a cambiar en los próximos años, M igual a 77. ¿77 qué? Punto 6, creo que sirve para diapositiva. Sí. Una pregunta era, ¿cómo? Ajá. No sé qué tan tonta sea, pero, o sea, la exponencial en esa escala logarítmica, ¿cómo se interpretaría en la parte del diseño? O sea, estamos viendo que a medida que uno disminuye el valor de la SUT,
valor de la exponencial, ¿cierto? ¿Cómo podría interpretar eso? La verdad, no te entiendo. Donde sale en la ecuación, nosotros tenemos, o sea, la n es un exponencial. Bueno, ¿será que lo podemos mostrar? Para decir algo que gana. ¿Te puedo mostrar qué? La ecuación de la exponencial, de la que sale el diagrama de Word. Esta. Esa misma. Pero es que la n es un exponente. Sí. Entonces, ¿cómo se puede interpretar, cómo se interpreta esa n? Bueno, lo que yo entiendo, lo que yo veo es que esta curva se hace muy pequeña porque a medida que n crece, la forma como nosotros lo vemos, como ustedes aprendieron a graficar funciones, es al revés. No es con esto, sino poniéndolo al revés. Ustedes van a poner aquí que la S es igual, elevamos todo a la 1 sobre M. ¿Sí? Entonces queda la constante dividida por N elevado a la 1 sobre M. N a la 1 sobre M es una raíz mésima de N y es una constante acá. Entonces esto queda dividido. Entonces, ¿qué pasa cuando yo aumento la M? Si aumentamos la M, disminuye más rápido la gráfica. ¿Sí? Entonces la M va a disminuir. Esto es una raíz mésima. Si raíz cúbica, raíz cuadrada, entonces dividido por la raíz cuadrada. Entonces, esto es lo que va a hacer que esta gráfica vaya o bajándose o subiéndose. ¿Qué es lo que tendríamos que verificar? A ver, si yo le pongo, por ejemplo, n igual a 2, 1 sobre raíz cuadrada, n igual a 3, 1 sobre la raíz cúbica. Y la raíz cúbica crece más lentamente que la raíz cuadrada. Entonces la que tiene el cubo va arriba y la que tiene el cuadrado va abajo. ¿Sí? Entonces aquí es donde vamos con la m, por ejemplo, m igual a 3, estaría aquí, el más grande. Y este otro m igual a 2 estaría aquí, más pequeño. Va variando la curva de tal manera que con m's más grandes la curva queda más arriba, se planifica, se vuelve más plano, que es lo que explica por qué acá en esta parte nos da el m de 70 y pico y aquí el m de 11 hace que baje más. Bueno, esto con respecto a entender ese diagrama, los valores de la resistencia a la fatiga. Ahora, si nosotros queremos entonces ya hacer un diseño para fatiga, tenemos este asunto. Entonces tenemos un material, hay que determinar si es aluminio, datos experimentales o equivalentes, buscarlos de alguna experimentación de alguien. Si es un acero, la curva de Wöhler, los factores de Marin para corregirlo y determinar con el número de ciclos cuánto va a ser la resistencia. Y ya con esto, entonces revisamos los factores de Marin la vez pasada. ¿Cuántos son? El de acabado superficial, de tamaño, tipo de carga, de temperatura. En realidad, les hemos simplificado esto un poco en términos de lo que hacemos con el diseño para fatiga en el curso, porque la fatiga es un fenómeno complejo y una fatiga con todos los factores variando al tiempo, pues va a tomar tiempo de evaluar. En el curso estudiamos sobre todo piezas maquinadas, de tal manera que el acabado superficial
pues tiene una evaluación, digamos, simple, y evaluamos el factor de tamaño, pero los tipos de carga se pueden tomar como uno si se usa el criterio de von Mises a través del tensor, porque ya toma en cuenta la carga torsional y la carga axial, entonces eso ya nos elimina el factor de carga. Y el factor de temperatura que, como ustedes se dieron cuenta, sí tiene variación, pero la variación es pequeña. Bueno, lo podemos incluir aquí. Voy a incluirlo. ¿Dónde está? Aquí está el caso A, que ya lo estamos usando. El caso B, que también ya ustedes pues lo han podido experimentar. Pongamos el KD. Sí, dale. ¿Uno le da el valor del diámetro preliminar o uno le da un valor del diámetro preliminar? Para poderlo evaluar como es un proceso de diseño, entonces siempre tenemos que tener un dato de diámetro preliminar con el que tú vas evaluando y evalúas hasta cuando llegas a un factor de seguridad o confiabilidad razonable. Pero si tú sabes cuánto es el diámetro, eso es el valor del KB. ¿Sí? El factor de temperaturas tiene esta característica que aparece acá. ¿Dónde está? Que no lo veo. Ya, gracias. Esta es la, digamos, la evaluación del efecto de la temperatura. Fíjense que los valores son cercanos a 1 para temperaturas inclusive hasta 250 grados Celsius. 1, 1.01, 1.02, 1. Prácticamente no cambia nada en este rango. Lo que eso quiere decir es que las aleaciones de acero al carbono se portan muy bien con esas temperaturas. O sea, un acero en ese rango está trabajando y está trabajando bien. Donde ellos trabajan mal es con las temperaturas bajas, por debajo de 10 grados o inclusive cercanos a 0, etcétera, que ya tenemos problemas. Cuando ya se pasa de 300, sí empieza a disminuir la resistencia a la fatiga y lógicamente acá ya estamos en un rango prácticamente de recocido. Aquí en 500, 550 grados, eso ya casi es un recocido del material. Bueno. Entonces, realmente lo que nos va a ocupar más que todo es el caso A y el caso B. Cuando vayamos a calcular las probabilidades de falla, el caso B, fíjense que depende de las dimensiones geométricas que en realidad son medidas prácticamente precisas, o sea que no tiene desviación estándar. El caso A, que depende del acabado superficial, sí nos va a dar con una desviación estándar. Sin embargo, la desviación estándar del caso A siempre da como 6%. Está en el libro y es como 6%. Bueno. Nos hace falta aprender a calcularle la desviación estándar a la S sub F afectada por todos estos factores de Marín. Eso nos hace falta. Pero también nos hace falta otro fenómeno que es tomar en cuenta lo que realmente está pasando con las cargas.
Bueno, ya hablamos de esto, del QF, del QFS, la corrección para el KT y el KTS. ¿Alguien tiene preguntas de cómo es la corrección del KT y el KTS? Esta parte. Bueno, listo. Inicialmente nosotros habíamos calculado un KT y un KTS que dependían de las dimensiones geométricas, del radio de curvatura, del cambio de diámetro. Por ejemplo, estos valores 2,4, 1,6. Pero ¿qué pasa? Para fatiga, la afectación en los esfuerzos es menor, afecta menos. ¿Por qué es menor? Porque como las cargas son fluctuantes, cuando los materiales son dúctiles, el mismo material, digamos que la explicación que tenemos es que se encarga de suavizar los radios de curvatura abruptos. Entonces, como la carga fluctuante permite que el material se acomode, entonces el material fluye alrededor de los radios de curvatura abruptos y reduce el valor del KT y del KTS. Entonces la carga fluctuante hace una reducción que de tal manera que el KT queda reducido, por ejemplo, a 2.1 y el KTS queda reducido, por ejemplo, a 1.4, siempre un poquito menos. La forma de calcular esa reducción tiene que ver con este factor de sensibilidad a la muesca. De nuevo, eso está basado en correlaciones experimentales. Lo que hacemos es mirar la parte del KT que está por arriba de 1. O sea, lo que hay en el KT por arriba de 1 lo afectamos por el Q y se lo sumamos a 1. Lo mismo para el KTS, lo que está por arriba de 1 se le multiplica a la sensibilidad a la muesca y eso se suma con 1. Ya el valor de la Q depende de qué tan dúctil es el material. Si el material es más blando, resistencias últimas más bajitas, entonces los valores de Q son más pequeños, significando que va a haber más reducción en el valor del concentrador de esfuerzos. Y lo mismo con el QS. Para ninguno de los factores de marea se tiene en cuenta, o sea, hasta el momento estamos teniendo en cuenta de que es el mismo material y no se tiene como es inherente las propiedades de otro material que le está aplicando la carga. O sea, simplemente estamos teniendo en cuenta los solitadores y para ese material. Pero ya cuando está en contacto con otro sistema o con otro material, ¿cómo se haría? Bueno, los fenómenos de contacto los estudiamos en el curso que sigue, en el asunto de fatiga superficial por contacto. También hay una gran cantidad de experimentación, pero hay que evaluar el esfuerzo de contacto. Sí hay una afectación por lo que hace el otro material, pero digamos que conceptualmente la resistencia es del material y los esfuerzos que le causan. El material y los esfuerzos que le causan. Lo que pasa entre los dos es el coeficiente de fricción, la forma como se transmiten los esfuerzos, la forma como se generan las microgrietas, y eso queda evaluado en unas correlaciones de experimentación que hay que tomar en cuenta. Gracias. Sí. Entonces, el CAS y el CAS son constantes, después de que no haya el Q, o va variando dependiendo del... De acuerdo, o sea, el valor del QS y el valor de la Q son constantes dependiendo de la resistencia estática del material y el radio de curvatura. Pero
puesto que el KT y el KTS sí varían con los diámetros, entonces en cada lugar hay que calcular nuevamente el KF y el KFS. Solamente que la Q sí se puede calcular una sola vez al comienzo. Sí. Entonces aquí tenemos estos valores. Ya prácticamente lo que realmente nos hace falta es tomar en cuenta el efecto del modo de carga, cómo realmente fluctúan las cargas. Eso es lo único que nos hace falta, pero me gustaría... Bueno, no, yo creo que sí, vamos a hacer eso. Miremos acá las cargas para fatiga. Cargas fluctuantes y fatiga. Bueno, partiendo de una probeta como esta, hacemos el ensayo de tracción. Pero el ensayo de fatiga se realiza con una probeta diferente. La probeta para el ensayo de fatiga tiene una forma curva aquí en esta parte. Eso. Entonces, la probeta del ensayo de Moore tiene esta forma, digamos, una forma esféricamente concentrada acá, de tal manera que a través del tiempo el esfuerzo flector que es igual a M por C sobre la inercia, ese esfuerzo flector está fluctuando de manera alternante completa. Entonces, en el tiempo, el esfuerzo toma valores que son a la vez positivos y negativos. Sería el concurso de Google Slide. No, hombre, solo hago lo que necesito y ya. Entonces, esa cuestión de que el esfuerzo tome valores positivos y negativos, en realidad es una condición bastante exigente para el material.
Porque le aplicamos, cuando la pieza va por el lado de arriba, por ejemplo, tiene esfuerzo de compresión, cuando llega al lado de abajo tiene esfuerzo de tensión. Entonces estás recibiendo esfuerzo a tensión y a compresión cíclicamente con el mismo valor. Entonces, esto es lo que llamamos un esfuerzo alternante completo. Esfuerzo alternante completamente invertido. El esfuerzo alternante completamente invertido es el que hace romper el material, porque las microgrietas se comprimen y se estiran, entonces genera la creación de microgrietas mucho más. Cuando ustedes tienen el caso de un eje que está sujeto a flexión y torsión, en realidad no tienen un esfuerzo alternante completamente invertido de todas las cosas. Porque la componente por flexión sí está haciendo eso, pero la componente por torsión, la torsión se mantiene en una sola dirección, va en un solo sentido. Entonces la torsión está aplicada siempre en la misma forma, es por decirlo así un esfuerzo constante. Entonces, eso lo que hace es que empezamos a tener una condición de carga que es diferente. Voy a copiar esto. Digamos que es parecido porque hay una alternancia, pero hay una parte constante. Entonces, podemos tener, por ejemplo, una parte constante aquí. Esa parte constante, ¿a qué la vamos a llamar? Digamos, ahí vamos a hablar, por ejemplo, de la componente del von Mises asociada con la torsión. Componente de von Mises asociado con la torsión. Eso no cambia, la torsión siempre va en la misma dirección. Pero hay una parte que sí está fluctuando, que es, digamos, la que va asociada con la flexión. Entonces, la componente del esfuerzo de von Mises que está asociado con la flexión, sí cambia de signo, pero como las dos se suman, entonces hay una parte promedio que no se quita y hay una parte que oscila con respecto al promedio. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para estudiar este tipo de comportamientos? ¿Cómo hacemos para determinar cuál es la fatiga de esto con respecto a la fatiga de esto? Ahí se sigue un enfoque medianamente pragmático al estilo de lo que podemos hacer en ingeniería. No tenemos una teoría completa, no tenemos, pero hacemos lo que podemos. Entonces, aquí hay un poco de pragmatismo y la cuestión es resolver. ¿Cómo resolvemos? Entonces, la idea es esta de acá. Esto es hablar de una componente de esfuerzo alternante
que se puede combinar con una componente de esfuerzo medio. O sea, aquí tiene un esfuerzo alternante, pero que va combinado con un esfuerzo medio. Entonces, ¿cómo resolvemos el hecho que la probeta del ensayo, tenemos dos ensayos? Tenemos el ensayo 1, que es la prueba de tracción estática, solamente tiene esfuerzos medios. Esta es la carga estática. El ensayo de tracción solamente tiene esfuerzo medio. Y el ensayo 2, que es la probeta de Moore, tenemos ese ensayo, pero solamente tiene esfuerzo alternante. Ahora, ¿cómo hacemos con una situación en general en la que, como en el caso de los ejes o muchos otros casos, que se pueda presentar esfuerzos que tienen tanto componente medio como componente alternante? ¿Cómo lo vamos a estudiar? Entonces, ahí hay un pragmatismo y una cuestión de resolver, y eso es muy de la ingeniería, es decir, puede que no tengamos teoría, lo que sea, pero le buscamos solución. Entonces, ¿qué se le ocurre a la gente? Se le ocurre pintar dos ejes. Ya. Eje 1, eje 2. Y en cada eje pintamos uno de los dos. A este eje lo llamamos el eje de los esfuerzos medios. Y este otro de acá lo ponemos el eje de los esfuerzos alternantes. ¿Qué es lo que vamos a pintar aquí? Lo que pintábamos cuando no había computadores a mano. ¿Se rompe o no se rompe? Ya, de una. Esa es la pregunta. Aquí, ¿se rompe o no se rompe? Entonces, la idea es graficar aquí zonas donde se rompe el material o no se rompe. Entonces, esta cuestión del eje alternante y el eje medio es una simplificación, es una cuestión mental. No todas las condiciones de carga se pueden partir en ese tipo de formas. Hay muchos estilos de carga que son más bien como aleatorios, acá como estilos vibratorios, con muchas componentes de Fourier. No es simplemente una constante más un sinusoide, pero ajá, hay que resolver algo y la idea es evaluar aquí. Entonces, evaluando eso, hemos propuesto cuestiones. Entonces, por ejemplo, fácil. Cuando no hay esfuerzo alternante, ¿cuál es el valor hasta donde podemos asegurar que está seguro? Exactamente, aquí. De aquí llega hasta la resistencia última.
Eso es. Otra. Cuando no hay esfuerzo medio, sino solamente esfuerzo alternante, ¿hasta dónde llega? Hasta la resistencia a la fatiga según el número de ciclos. Esa es la S sub F. ¿Ya? Esto era papel y lápiz, regla, dibujo. No, hoy ustedes llegarían y Perplexity, no sé qué, Gemini, cómo se comportaría un material. Papel, lápiz. Principios del siglo pasado. ¿Cómo hacemos ahí para saber quiénes se rompen y quiénes no se rompen? Con papel y lápiz. ¿Ah? ¿Cómo? Los que estén por fuera de la figura. ¿Cuál figura? Cuadrado. ¿Cuáles líneas? Esta aquí por así. Una línea horizontal por aquí. Bueno, listo. Y una vertical por acá. Todo lo que esté por fuera de este, digamos, rectángulo se debe romper. Y eso es cierto. Entonces, todo lo que está por fuera de ese triángulo, de ese rectángulo, efectivamente se rompe. Pero se ha encontrado, y ahí viene una experimentación que la empezó a hacer Goodman. Goodman empezó a hacer experimentación precisamente con ejes con torsión y flexión, porque la parte de torsión da constante. Entonces, y da que hay puntos aún adentro de esta zona que se rompen. Entonces, ¿cómo puede ser la solución? Ah, sí, hay unos factores. Entonces aquí vienen las teorías. ¿Cuáles son las teorías de falla posibles aquí? Las posibles teorías de falla. Entonces, hay la primera teoría, que es la teoría más segura de todas, es cortar por la mitad de ese rectángulo que ustedes dicen. Asegurar que toda esta parte queda seguro. Claro, bueno, de pronto yo no dibujé bien la línea, pero aquí poner falla. Digamos que debía llegar.
Sí, ahí no me deja pintarla más, pero yo puedo. Eso. Listo. Entonces, esta teoría es una teoría de falla que es una teoría de falla para fatiga, soportada por la experimentación. Si hay una experimentación que muestra que aquí dentro de esta zona segura los materiales no se rompen. Y de hecho ha probado ser la teoría más segura de todas. Una pregunta. Ahí yo tendría que decidir qué estaría sacrificando o si lo uno o lo otro, ¿no? Menos para el criterio de decisión de... ¿Cómo así? Por ejemplo, si, no sé, me acerco más a la zona izquierda, pues estaría, no sé, teniendo o dándole prioridad a a los alternantes o a los medios, o eso es un valor que Claro, claro, claro. La idea es identificar cuál es el punto de carga donde tú te vas a encontrar. Entonces nosotros tenemos que identificar nuestro valor del punto de carga. Varía dependiendo de las condiciones de carga, de cuánto es la torsión, cuánto es la flexión. Hay que identificar cuánto es el valor del esfuerzo alternante y cuánto es el valor del esfuerzo medio. Después de encontrarlos, hay que graficar y fijarse si queda dentro de la zona segura o si no. Como a ustedes no les gustan mucho las gráficas, como ustedes ya pasaron de aquella época en que lo resolvíamos todo con papel y lápiz y regla. Entonces, ustedes no van a querer tener que dibujar. Se le tiene. Hay solución. ¿Ya? Se hace una aproximación a escala de la recta del triángulo con esta otra recta y entonces por un factor de escala, uno hace esto, control C, control V aquí, ese es el factor de escala, ahí. Se miran los dos puntos de corte, la figura es proporcional y se puede resolver con una ecuación. Para hacer la historia corta, la ecuación queda de la siguiente manera. Esfuerzo alternante. Acá queda el esfuerzo medio. Aquí viene la línea de cocientes, aquí viene más. Aquí viene la S sub F. Y aquí viene la S última. Y aquí esto queda igual. Arriba queda un 1. Y abajo queda N, C. Un factor de seguridad. Más o menos la idea es la siguiente. Si ustedes usan factor de seguridad 2 o si lo usaran, se dividiría todo el dibujo por 2. SF sobre 2, S último sobre 2 y se traza la recta por ahí.
y los puntos de carga que caen sobre esa línea tienen factor de seguridad 2. Exactamente, pero el factor de seguridad para fatiga, como les dije la otra vez, que se maneja más que todo es 1.1, 1.14, 1.2, 1.4. Si les da 0 punto algo, quiere decir que el punto está por fuera y en efecto correría peligro. Sin embargo, ahí es a donde viene la otra. Sí, ¿alguien tiene cargador de HP? Yo no lo traje. Sin embargo, entonces aquí viene la otra. Gracias. Ay, perdón. Pensé que estaba reunido todo. Sin embargo, bueno, aquí hay que poner el nombre del señor. Definitivamente, esto tiene, voy a ponerle el color, aumentarle el grosor y el nombre de él, lógicamente el estudioso que lo propuso. Este es el criterio, señor Goodman. El criterio de Goodman, y como ya escucharon, es el más seguro de todos, produce los diseños más pesados y más confiables. Pero personas curiosas entonces empezaron a probar unos ciertos diseños con factores de seguridad de Goodman 0.89, 0.91 y mostraron que no se rompen. Varias condiciones de 0.90 y piquitos, inclusive hasta 0.7 factor de seguridad de Goodman que debía romperse y no se rompe. Es experimentación, pero estamos hablando entonces de puntos por este lado de acá, en realidad por aquí, por toda esta zona, un poco parecido a lo que nos pasaba con las otras teorías de falla estáticas cuando comparamos el criterio de von Mises. Acá. Entonces, de igual manera, hay también un límite para esto que está dado acá con el esfuerzo medio dado por ya, eso es otro criterio que a veces ustedes me han preguntado, profesor, ¿no se usa? Sí se usa. El criterio acá es la afluencia. Cuando llegamos al límite de fluencia, el material puede fallar por falla estática por fluencia. No solo la falla de la resistencia última. El hecho de que no haya, por ejemplo, factor de temperatura, nosotros le estamos dejando uno, pero eso no quiere decir que al diseñar esa temperatura se mantenga. Sí. Por eso, de todas maneras, se le pone factor de seguridad. 1.2, 1.4, con fatiga. Bueno, entonces está el criterio de Goodman y está
está este asunto de la afluencia. La afluencia se puede resolver con una ecuación muy sencilla, que es que si el esfuerzo medio más el esfuerzo alternante son mayores o iguales que la afluencia, debe fallar. ¿Sí? Porque el esfuerzo medio más el esfuerzo alternante es lo que nos da este punto acá, el pico, el esfuerzo máximo. Entonces, cuando llega al esfuerzo máximo, si alcanza a estar en influencia, pues ya habría falla. Esto acá se puede trabajar y es una ecuación que es una línea recta que viene por aquí a 45 grados. Entonces, la combinación del criterio de falla por fatiga y el criterio de Goodman se denomina criterio de Goodman modificado. Entonces, Goodman modificado. Entonces, se puede usar el criterio de Goodman modificado tomando en cuenta esta línea de acá y esta de aquí. Bueno, ya la ecuación con Goodman modificado, como ustedes se dan cuenta, no es tan sencilla como esta. Hay que ponerle un if, y si usted sospecha que está en esta zona, hay que usar esta recta y no la otra. Pero el asunto de incluir los puntos que están por fuera sí es necesario. Entonces aparece un criterio que es muy importante, que ahora es el criterio denominado el criterio de Gerber. ¿Cómo es el criterio de Gerber? El criterio de Gerber es una parábola. La parábola va con el vértice invertido y está en la parte de arriba y termina aquí abajo. Entonces, esa parábola viene aquí. Vamos a cogerla de esta manera. Esa parábola que tiene el vértice acá en el punto de la SF y que casa exactamente llegando hasta el punto de la SY. Ustedes tienen de tarea escribirle la ecuación. Está en su libro. Pero realmente todas esas ecuaciones se escriben de esta misma manera, parecido a lo que está aquí. Entonces, vamos a escribirla. Aquí lo único que se hace es ponerle a esto unos paréntesis. Entonces, para el criterio de Gerber, en lugar de esfuerzo último, aquí abajo, va a estar la SY. Y la ecuación
tiene un cuadrado. Ahí sí. Entonces, el cuadrado, si se lo ponemos aquí, exactamente. Cambia el vértice, te le cambia el puesto al vértice. ¿Dónde va el vértice? Entonces, para que el vértice quede aquí arriba, el cuadrado está en la parte de acá. Ya. Esa es la ecuación del criterio de Gerber. Y solamente nos haría falta, digamos, una mejora que se le puede hacer, que es la mejora que hace la ASME. La ASME dice, bueno, aquí la parábola está bien en este lado, pero acá en este lado, esta esquina con ángulo está mal. Realmente puede ser también curvo aquí. Entonces, hacemos ya es una pequeña diferencia, pero voy a dibujarla aquí. Es así. Y pongámosle color morado y más grueso. Exactamente. Entonces, el criterio de la ASME lo que dice es, sí, llegamos aquí hasta la SY, pero realmente estos puntos de acá no fallan, en esta parte de aquí. Y hay vértice en esta parte y también hay vértice en esta otra parte. Entonces, el criterio de la ASME le añade aquí cuadrado también a este lado. Bueno, ¿qué es lo que estamos tratando de resolver con esto? Si usted hace un diseño para fatiga y tiene una condición de carga como esta y diseña considerando la resistencia a la fatiga con las cargas completamente invertidas, le va a dar un sobrediseño. ¿Por qué le va a dar un sobrediseño? Porque el material sujeto a esta condición de carga no tiene ese cambio de positivo a negativo en los esfuerzos totalmente, de manera que no tiene la misma tendencia a romperse que cuando tenía esto de acá. ¿Listo? Entonces, si ustedes diseñan solamente usando la S sub F sin tomar en cuenta la condición media y alternante, les va a dar, por ejemplo, un eje de 80 milímetros, más robusto. Pero si ustedes lo diseñan tomando en cuenta la condición media y alternante, entonces realmente pueden reducir y les va a quedar 60, 65, un poco más pequeño, de manera que ya tomar en cuenta estas teorías nos permite tener un diseño un poco mejor, un poco más, más sensato. Bien. Bien, en términos de cómo calculamos el factor de seguridad,
Bueno, el factor de seguridad para fatiga, de acuerdo con estas expresiones, es que se calcula. No se usa la resta, sino cada una de las expresiones de cada criterio. ¿Cómo nos queda nuestro proceso de diseño? Estática, tabla de esfuerzos, flexión, escoger. La probabilidad de falla, aquí ya tenemos que cambiarle. Vamos a poner probabilidad de falla o factor de seguridad según el criterio de fatiga, dependiendo de cuál sea la condición de fatiga. Hay que evaluar el criterio de fatiga y hallar su probabilidad de falla o su factor de seguridad. Cuando calculamos el tensor de esfuerzos, hay que calcular el Q, el QS, hay que calcular el KF y el KFS. Cuando vamos a evaluar los criterios de fatiga, acá necesitamos haber evaluado la resistencia a la fatiga, que involucra los factores de Marín. Entonces vamos a poner esto más ancho acá. Entonces aquí tengo que evaluar los factores de Marín, si es un acero, la S sub F, según el número de ciclos. Entonces, hallamos los factores de Marín, la S sub F según el número de ciclos, calculamos entonces el factor de seguridad o la probabilidad de falla para fatiga. Aquí en el tensor de esfuerzos, entonces tenemos que separar la forma, digamos, simplificada como trabajamos, es que tenemos un tensor con los esfuerzos medios y otro tensor con los esfuerzos alternantes. Ustedes tienen que saber cuáles son los esfuerzos alternantes y cuáles son los esfuerzos que permanecen constantes. En general, en el eje o en los ejes, la flexión permanece alternante y la torsión permanece constante. Entonces, en el tensor de esfuerzos medios va la torsión, en el tensor de esfuerzo alternante va la flexión. Si tenemos presión externa, el esfuerzo de presión externa va en el tensor de esfuerzo medio, que ese es constante. No cambia. En el alternante, la flexión. La flexión que es la que causa esfuerzo alternante. Iría en el medio, en el tensor de esfuerzo medio. Entonces, aquí en el tensor de esfuerzo medio va la presión externa. A partir de aquí ya nosotros encontraremos el esfuerzo alternante y el esfuerzo medio para el criterio de fatiga. Voy a ponerlo aquí, esfuerzo alternante y esfuerzo medio que haya que ponerle. Y ahí sí tomar la decisión de si seguir cambiando o no. Bueno, entonces, nos hace falta todavía, que es la última parte, cómo calcular la probabilidad de falla y cómo calcularle las desviaciones exactamente a la resistencia a la fatiga. Pero ya sin esa parte, todo lo demás sí está, de manera que pueden ya entonces hacer su diseño de fatiga
tomando en cuenta los factores de Marín, la resistencia a la fatiga, los esfuerzos alternantes, los esfuerzos medios y el criterio, que en este caso, recomendable, el criterio de la ASME. Con el criterio de la ASME va mejor un buen diseño para ejes para tener factor de seguridad del criterio de ASME. Porque es el que reúne todo, ¿no? Reúne la afluencia, toma en cuenta los puntos que van por fuera, no es tan restrictivo como el criterio de Goodman, toma en cuenta la línea de fluencia, entonces en realidad va bien con eso. ¿Dónde está? Entonces el ejercicio, resolver el parcial 2A más exacto. Ahora sí, bueno, entonces usar Q, QS, KF, KFS, KA, KB, determinar SF para vida infinita, hallar esfuerzo medio, esfuerzo alternante y diseñar según el criterio ASME con NSEC 1.4. Lo mismo, en grupos de 4. ¿Según criterio de ASME? Sí, según el criterio de ASME. Entonces, grupos de 4 para el jueves. Lo podemos ver aquí en el tablero. Pero no en la clase de ustedes, pues. ¿Y la clase entonces cuándo la tenemos? El otro lunes. Listo, listo, va. Sí.